Buenas tardes, amados hermanos. Tardes ya casi noches, ¿verdad? Vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy, recordando que estamos en el segmento de los eslabones escondidos de la Biblia. Y pues estamos hablando de la geografía de la Biblia. Ayer comenzamos con nuestro capítulo 1, ¿verdad? Donde hablábamos acerca de las naciones después del diluvio universal. Pero antes de entrar de nuevo con nuestra lección, ¿verdad? Lo que sigue, les recuerdo que estamos en la cuenta de Facebook y en la cuenta de YouTube para que nos sigan por medio de esas plataformas, nos hagan virales. Y también quiero recordar, avisarle a algunos hermanos que los tengo en la cuenta de Messenger, ¿sí? Hermanos, se me está haciendo un poquito complicado estarles mandando los mensajes por Messenger porque es mucho tiempo el que les dedico. Entonces, como yo también trabajo y tengo que preparar el segmento, el mensaje ahorita del Génesis, ¿verdad? Ya que acabamos el Apocalipsis. Entonces, entre los eslabones, ahorita que estamos ahorita con la geografía de la Biblia, el Génesis que ya comenzamos, que va a estar un poquito pesadito, porque estamos hablando del libro de Enoch, ¿verdad? Una maravilla de libro. Y mi trabajo, entonces se me hace un poquito complicado. Les pido por favor que si no les llegan los mensajes, me busquen por la cuenta de Facebook o en la cuenta de YouTube. De todos modos, ahí están todos los mensajes correlativos, ustedes los pueden ver, ¿sí? Entonces también les recuerdo pues que estamos también por las mañanas estamos hablando del tema de del libro de Génesis, con la historia del libro de Enoch, maravilloso, se los recomiendo. Y pues comenzamos con nuestra enseñanza, ¿verdad? Ayer hablamos acerca de que después del diluvio universal, ¿sí?, las naciones empezaron a dispersar, ¿sí? Principalmente los tres hijos de Noé, ¿sí? Recordemos que tuvo a Sem, a Cam y a Jafet, y cada quien tomaron rumbos diferentes, ¿verdad? Ayer lo hablamos, ¿sí? Pero ahora vamos hacia las naciones, cómo se fueron creando y qué significado tiene el nombre de cada uno de los países que se hicieron en la tierra de Canaán. Canaán significa idólatras. Fue habitado por las tribus arriba mencionadas y también por las 7 naciones camitas enumeradas en el libro de Deuteronomio, en su capítulo 7, versículo 1. También lo tenemos registrado en el libro de Josué, capítulo 3, versículo 10, y el capítulo 24, versículo 11, que son los amorreos, los fereceos, los cananeos, los heteos, los gergeseos, los jebeos y los jebuseos, que inicialmente fueron, antes de que estos fueran estos nombres, anteriormente se llamaban los refatitas, los susitas, los emitas, los oreos, los obeos y sonsomeos, todos ellos conforme a Génesis capítulo 14 versículo 5 y Deuteronomio capítulo 2 10 al 23. Mañana les voy a traer el mapa para que lo veamos un poquito más detalladamente, ¿sí? Muchos de los hombres de estos países eran gigantes de tamaño colosal, descendientes castigados por Dios de la unión ilícita de Lot y sus 2 hijas, descritas en Génesis capítulo 30 al 38. Dios los llama a estos gigantes Nefilim, mientras los hombres los llaman Refaim o Refatitas, que quiere decir gigantes. Hay personas que están hablando acerca de estos temas y hablan barbaridad y media con respecto a estos gigantes, pero ya con el libro de Enoch, ahí vamos a hablar acerca de esos gigantes, cómo se desarrollaron dentro de la humanidad, ¿sí? Por eso entre esta enseñanza ahorita de la geografía de la Biblia con el Génesis que estamos manejando, ¿sí? Amados hermanos, hay mucha congruencia, mucha paridad entre los dos libros. Por eso les recomiendo que vean los dos. Yo me voy a preocupar lo más que pueda por enviárselos, pero también si no les llega, búsquenlo por medio de las plataformas de Facebook y YouTube.
Entonces, estos eran los cananeos, ¿sí? Pero ahora los amorreos, quiere decir montañeses, moraban en el sudoeste de Canaán, precisamente en el territorio que después habitaría la tribu de Judá. Eran los más poderosos enemigos de los israelitas al momento de su entrada a la tierra prometida, y algunos de ellos se hallaron al este del Jordán bajo las órdenes de Sejón y Og, dos reyes gigantes que fueron vencidos por Josué antes de la muerte de Moisés. Deuteronomio capítulo 3, versículo 1 al 11 y Josué 9 al 10. Ahora, otro grupo, los Jebeos, gente de las ruinas, eso es lo que significa, gente de las ruinas. Habitaban en el medio del país de Siquem, registrado en Génesis 34:2. Más tarde habitaron en Gabaón, lo registrado en Josué 9:3 y 11:19, al pie del monte Hermón y hasta la entrada de Hamat, como nos lo revela el libro de Jueces capítulo 3:33. Otro de los pueblos es los Jebuseos, o sea, los pesados, que es lo que significa. Aunque eran una tribu pequeña, era de gran importancia, porque habitaron en Jerusalén y la defendieron de todos los ataques de los israelitas hasta el tiempo de David, ¿sí? Esto lo tenemos registrado en el 2 de Samuel capítulo 5, versículos 6 al 9. Otro grupo es los Eteos, que significa temor. Ellos eran los descendientes de Het, segundo hijo de Canaán, registrado en Génesis capítulo 10, versículo 15. Era una raza muy fuerte y feroz que dominaba el territorio del monte Hermón hasta Carquemis sobre el río Éufrates. Esto nos lo revela Josué capítulo 1, versículo 4. Cabe señalar que inicialmente vivieron cerca de Hebrón también, ¿sí? Registrado en Génesis 23, 2 y 3. Los cananeos, o sea, moradores de la tierra baja, habitaban en las llanuras de la costa y también en el valle del Jordán, antiguamente y actualmente llamados Gaza. Fíjense desde cuándo existe este pueblo de Gaza, ¿sí? Lo tenemos registrado en Génesis capítulo 10, versículo 19 y Josué, capítulo 17, versículo 15. Otro pueblo, los fereceos, que significan los aldeanos, habitaban en el centro del país y al sur de Galilea. Génesis capítulo 34, versículo 30 y Josué capítulo 17, versículo 15. Los gergeseos, moradores en el barro, eran la séptima generación, pero no se tiene identificado su real locación. Al parecer era una tribu errante que constantemente cambiaba de residencia. Es muy probable que se hallen vestigios de ellos como los gergeseos del tiempo de David y años más adelante como los gadarenos en el tiempo de Cristo. Esto lo tenemos registrado en 1 de Samuel capítulo 27, versículo 8 y 9 y Marcos capítulo 5, versículo 1. O sea, imagínense, los gergeseos vendrían a ser los que negaron que Jesús les hiciera milagros en su territorio cuando Él los liberó de aquel endemoniado, ¿verdad?, llamado Legión, en los cuales en ese tiempo y ahora se llamaban los gadarenos, ¿sí? Los amalecitas, pues significa pueblo que devora. Era una nación tremendamente poderosa de origen idumeo que residía en Arabia Petrea, entre el Mar Muerto y el Mar Rojo. Génesis capítulo 36, versículo 12, números 13, 29 y 24, 20. Éxodo 17, 8 al 16 y Primera de Samuel 15, 2 al 15 nos habla acerca de esta tribu. Los medianitas, que significan los luchadores. Los orientales son también descendientes de Abraham y Setura, su segunda esposa después de la muerte de Sara. Génesis capítulo 25, versículo 1 y 2. Ellos iniciaron como una nación nómada, pero después se ubicaron definitivamente y después de ese momento hasta el día de hoy en el oriente, en toda la tierra oriental, llámense, ojo, mucha atención con ello, ¿sí? Los medianitas, hoy son China, Japón, Corea, Taiwán, Tailandia, etcétera, etcétera, todos los países orientales,
¿sí? Todos ellos son descendientes de Abraham. No se ría, o no se sorprenda, porque así lo menciona la Biblia, ¿sí? Esto nos lo revela el libro de Génesis en su capítulo 25, 3 al 6. Y además recordemos que Dios ya se les había dado en promesa a Abraham y a su descendencia, para este caso a los orientales. Génesis capítulo 12, versículos 7 y 8, y capítulo 7, versículos 13, 14 y 15, ¿sí? Desde el principio, y por ser descendientes de Abraham, fue y ha sido una raza numerosa, rica en ganado, rebaños, camellos y especies aromáticas, y ya posteriormente fueron y hasta hoy han sido activos y exitosos en el comercio, como nos lo revela el libro de Jueces en su capítulo 21 al 26, y Isaías capítulo 60, versículo 6, y sobre todo han sido muy tremendos y muy inteligentes en la tecnología, en la ciencia. Su locación fue al lado oriental del Mar Rojo y se extendieron después más al norte, cerca de los moabitas, como nos lo dice Números capítulo 21, versículo 11. Algunas de sus tribus se hallaron también cerca del Sinaí, Éxodo capítulo 3, versículo 1, hasta su actual ubicación, tierra donde se pone el sol, conforme a Zacarías capítulo 8, versículo 7, o la tierra, o también llamada la tierra del sol naciente. En Génesis capítulo 25 vemos claramente la distinción existente entre los madianitas, los orientales, y los ismaelitas, aunque después encontramos a estos dos pueblos tan íntimamente asociados que incluso ya hasta se les llamaba por un nombre, o ya sea por el otro, ¿sí? Génesis capítulo 27, versículo 28 y Jueces 8, 22 al 24. Ahora, tenemos también a los ismaelitas, los árabes, son los descendientes de Ismael, hijos de Abraham y Agar, la sierva egipcia de Sara. Ellos habitaron todo el ejército de Arabia al sur de los madianitas. Génesis capítulo 25, versículo 18. Los ceneos, que significan obreros del hierro, era un pueblo pariente de los madianitas, o sea, de los orientales, que moraban entre los amalecitas. Nos lo revelan Números 24, versículos 20 y 21. Algunos de ellos fueron con los israelitas a Canaán, también los apoyaron. Jueces capítulo 1, versículos 16 y capítulo 4, versículo 11. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Los filisteos o peregrinos habitaban en la llanura de la costa del mar Mediterráneo, desde Jope hasta Gerar. Eran semitas que se habían convertido en hombres crueles y desalmados, porque consideraban que Abraham le había quitado todo a su padre Sem, cuando en realidad fue Sem, hijo de Noé, quien le entregó todo a Abraham, como lo tenemos registrado en Génesis capítulo 14, versículos 17 al 20. Algunos de ellos primero fueron y después vinieron de Caftor, o sea, fíjense, la Creta en Italia, como nos lo revela Jeremías, capítulo 27, versículo 4, Amós 9, 7, Deuteronomio 2, 22 y 23. En una época dominaban a Egipto, cuando eran llamados los reyes pastorales, y cuando fueron los que tanto oprimieron a los israelitas en varias veces, y fueron ellos los que le pusieron el nombre, ojo, fueron ellos, los filisteos, los que le pusieron el nombre de Palestina a todo el territorio de Israel. Entonces, como podemos ver claramente, que los filisteos no eran camitas, sino semitas. Pero por hoy es todo. Mañana continuamos con estas enseñanzas. Que Dios los bendiga. Soy Juan Carlos Muñoz. Hasta mañana.